Como va a hablar de Cervantes, ahí Ahora está. se me... ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, se te escucha. Listo, entonces. Por supuesto que me toca la difícil tarea de moderar tu presentación. Difícil tarea porque, bueno, es un honor para nosotros que estés acompañándonos ahora a tus horas casi de la cena, digamos, ya es la hora del aperitivo, ¿no? A las 8 de la noche. Pero bueno, voy a introducir mínimamente unas líneas sobre tu perfil, que sin lugar a dudas no requiere presentación para ninguno de los que estamos aquí. Solo decir que el profesor Tuba es doctor en Ciencias Económicas, es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en dicha casa de estudios. Es especialista en regulación contable, colaborador de muchos grupos de trabajo, profesor visitante en casi toda universidad que se precie tal en Latinoamérica. Así que con muchísimo gusto lo hemos recibido en nuestra casa de estudios tantas veces y te extrañamos, por cierto. Esperemos que esta pandemia en breve te permita volver. Y bueno, sin más, te doy la palabra para que puedas comenzar con tu exposición. Ya tenés permisos para poder presentar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Es un gusto y sobre todo es un honor. Y tengo sentimientos muy contradictorios, ¿no? De un lado la alegría de estar con los amigos y las amigas y otro lado el sentimiento de tristeza por no poderles dar un abrazo, ¿no? Y por no poder compartir de nuevo tantas cosas como hemos compartido, ¿no? Por ejemplo, un buen asado, ¿eh? O, en fin, sobre todo la amistad, que es lo importante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo no creo que esto sea una conferencia magistral como se ha anunciado. Simplemente es, bueno, pues un divertimento, es una curiosidad, es poner de manifiesto que Cervantes, pues, es conocido especialmente por el Quijote, pero también, pues, es conocido por otras cosas, ¿no? ¿Se ve la diapositiva? Sí, comienza a verse, sí. Se ve la diapositiva. Sí, bueno, encantado, repito, de estar en este 10º Congreso de Costos del Mercosur y mis saludos afectuosos no solamente a los amigos de Montevideo, sino a todos los de los demás países, ¿no? Ya me gustaría efectivamente poder estar compartiendo con vosotros, como he hecho tantas veces. Bueno, cuando uno piensa en Cervantes, piensa en el Quijote, no piensa en unas cuentas, ¿no? Pues yo les enseño una imagen del Quijote, por ahí tenía un cuadro de Dalí que al final no he puesto, y todos piensan, bueno, Cervantes. Mire, esas cuentas son de Cervantes, están hechas de la mano de Cervantes, ¿no? Están hechas por puño y letra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque Cervantes en una etapa de su vida pues hizo una serie de trabajos al servicio de la hacienda pública y no tuvo más remedio, y lo digo así, no tuvo más remedio porque no creo, no parece deducirse que tuviera muchas ganas de hacer cuentas, porque las hace un poco, bueno, manga por hombro, diríamos en España, ¿no? Un poco remoloneando con errorcillos y demás. Tanto es así que le cuesta ir a la cárcel por culpa de esas cuentas, ¿no? Esa es la historia que quiero contarles, ¿no? Que seguramente en buena parte ya conocían, pero que no deja de ser interesante también, ¿no? La faceta contable, la vertiente contable del genio de los ingenios de Miguel de Cervantes, que no solamente escribió el Quijote, sino que también hacía cuentas en sus ratos libres. Y eso es debido a que Cervantes tuvo dos cometidos al servicio de la Real Hacienda, ¿no? El primero fue comisionado de abastecimientos para la Armada Invencible. Yo creo que se entiende, pero bueno, vamos a explicarlo un poco. Comisionado de abastecimientos era el encargado de las compras, de hacer compras, ¿eh? Para esa gran aventura bélica que acabó muy mal, porque acabó con toda la Armada Invencible hundida, que iba a luchar contra Inglaterra y que pues fue destruida, fue derrotada por los vientos y las tempestades, ¿no? Dijo Felipe II, no he mandado mis naves a luchar contra vientos y tempestades. Pues Cervantes fue encargado de abastecimiento
bueno, no de todo, ¿no?, sino de una parte, es decir, de recaudar bienes, de comprar bienes para que eso fueran almacenados y después sirvieran en los barcos para alimento de la tripulación, ¿no? Luego hay un segundo cometido, que también fue recaudador de impuestos comisionados, es decir, le encargaban, le daban un paquete de impuestos impagados además, y bueno, vete a cobrarlos por ahí, ¿no? Entonces, esos son los dos cometidos que hizo Cervantes en relación con alguna actividad económica y que en consecuencia pues dieron lugar a que efectivamente hubiera rendición de cuentas. ¿Por qué Cervantes se metió en esto? Bueno, pues era una familia humilde y algo había que hacer, ¿no? Además, especialmente cuando empieza con estas actividades, con estos trabajillos, ¿no? No sé cómo llamarlo en plan coloquial, pues es inmediatamente después de que contrae matrimonio, ¿no? Entonces está claro que la hacienda familiar pues le reclama de alguna manera el tener algunos ingresos y no le basta pues con dedicarse a la literatura, que tampoco era una actividad muy rentable en aquel entonces. Vamos a ver algunos apuntes de la biografía de Cervantes, de todos conocida, pero así centramos un poco ese periodo en el que se dedicó a una actividad económica que requería rendición de cuentas. De paso estudiaremos algunas de esas cuentas. Entonces, bueno, hay una cuestión interesante para la auditoría, que es la evidencia y el convencimiento, ¿no?, a través pues, de síntomas, de signos que me puedan llevar a que una evidencia me da un convencimiento. Lo digo porque no sabemos dónde nació Cervantes, pero sí dónde fue bautizado. Entonces, bueno, pues se supone que nació donde lo bautizaron, no lo iban a llevar, bueno, a lo mejor era de alguno de los pueblos de alrededor, pero se supone que el lugar es Alcalá de Henares, como todo el mundo conoce. Y tampoco conocemos la fecha del nacimiento, conocemos cuándo fue bautizado. Pues mire usted, fue bautizado el 9 de octubre y le pusieron de nombre Miguel. Bueno, ¿no nacería el día 29, que es San Miguel? Pues muy posiblemente. Además, a los niños había la costumbre de bautizarlos justo el 10º día después de su nacimiento, ¿no? Bien, pues justo el 29 es el 10º día anterior al nacimiento, por lo cual pues está universalmente aceptado, aunque no se sabe, pero sí nos apoyamos en la fuerza que nos dan esos indicios que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre, efectivamente, de 1547. Bien, hay algún conocimiento de su vida previa, pero no me voy a preocupar de entretenerme con ese asunto. Hay alguna cuestión interesante, cómo se lanza la literatura, cómo en un momento determinado escribe algunos poemas para leerlos en público en el funeral de una reina, es donde entonces empieza a ser conocido, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que todo el mundo conoce, yo creo, es su participación en la batalla de Lepanto en 1571. Tenía 24 años, ¿no? Era todavía joven. ¿Por qué Cervantes está en la batalla de Lepanto? Bueno, por lo mismo. Mire, en aquella época o eras hijo de rico o tenías que dedicarte al ejército o a la religión, o ser cura y predicar o hacerte militar, ¿no? Eran las únicas maneras así más habituales de poderse asegurar un sustento en aquellas clases que eran más bien clases bajas, ¿no? Y de hecho, pues Cervantes pues era de una clase humilde, ¿no? Era hijo de no llegaba a médico, era un barbero, ¿no? Pero que estaba establecido en Alcalá de Henares, ¿no? Tenía 24 años, como digo. Bueno, ¿cómo fue la batalla de Lepanto? Pues hay fuentes que son incluso contemporáneas, ¿no? Bueno, pues todas las representaciones de batallas de aquella época, incluso los que hayan visitado el monasterio del Escorial recordarán que hay toda una pared llena de batallas, pues son batallas en donde parece que eran como chicos en patio de colegio, perdón por la comparación, pero todos a por el balón, ¿no? Pues todos ahí entremezcladas completamente las naves amigas y enemigas, pegando cañonazos, etcétera. Ahí estuvo Cervantes y se conoce que efectivamente perdió una parte de la mano en esa batalla, ¿no? Ese dibujo es de 1572, es decir, es relativamente de la época en la que ocurrió la batalla de Lepanto, ¿no? Con lo cual, pues es una fuente muy fiable de que efectivamente
pues así era la batalla, ¿no? Ese grabado es muy posterior, pero representa a Cervantes en un esquife, que es ese barco auxiliar de la galera marquesa, en la que él cuenta, ¿no?, que perdió la mano batallando al servicio de la galera marquesa, pero batallando en el esquife, ¿no? Es curioso porque nos ilustra de cómo era la vida en aquel entonces, ¿no? Entonces, en las batallas navales, claro, la eficacia de un barco poco maniobrero, grande, lento, pues era muy poca, ¿no? Entonces lo que hacían era botar un esquife, botar una barca más pequeña, ¿no?, llena de gente, como se ve, que iba al abordaje de las naves enemigas y que al mismo tiempo se colocaba a una distancia de tiro suficiente como para que los arcabuces de la época pues pudieran llegar al objetivo y más o menos hacer puntería, ¿no? Entonces, este grabado pues me está representando ahí a Cervantes en el esquife de la galera, preparado para el abordaje, espada en mano, y donde pues le hirieron y perdió. Eso le supuso pues que le está todo perfectamente documentado, ¿no? La historia, a pesar de que, bueno, pues han pasado unos cuantos años, no llegan todavía a 500, pero sí hay abundante documentación, ¿no? Por ejemplo, que se le dio una especie de pensión, una especie de compensación, se llamaba una ayuda de costa por su participación y por haber salido herido en la batalla de Lepanto, ¿no? Y fue Juan de Austria, que era el que comandaba las naves, el que comandaba la armada que luchó en Lepanto, el que firmó, ahí está, la disposición en que se le daban unos ducados de ayuda, ¿no? Bueno, compensación que evidentemente no sé si compensaba o no, pero por lo menos era un reconocimiento y desde el punto de vista de la historia nos sirve pues como fuente documental, ¿no?, de que efectivamente pues Cervantes estuvo en la batalla, estuvo herido y fue pensionado, fue ayudado económicamente por ese hecho, ¿no?, por ese acontecimiento. Bien, después de la batalla de Lepanto, algún otro hecho importante es que, bueno, pues seguramente seguía necesitando mantenerse. Hay quien dice que huía de la justicia, que había tenido algún problema en algún duelo, eso no está probado, pero es una hipótesis, es una teoría. Y también pues, se apunta en los tercios de Flandes. Yo creo que todos hemos oído hablar y hemos manejado esa idea, ¿no?, de los tercios de Flandes, el gran capitán, el duque de Alba, en fin, la expansión del Imperio Español por Centro Europa, ¿no? Pues Cervantes se apunta ahí también a seguir batallando, a seguir guerreando. Después del problema del esquife, de la nave marquesa, de haber perdido la mano por un arcabuzazo, etcétera, pues o le seguían teniendo ganas o tenía necesidad de seguir batallando, ¿no? Entonces también está documentado el sueldo, la cédula en el que se le dan unos escudos, una contraprestación, un salario mensual por formar parte de esos tercios de Flandes, ¿no? Estamos hablando de una disposición de Juan de Austria, de nuevo, y firmada en Mesina el 24 de abril de 1570. Son documentos muy interesantes, ¿no?, que reflejan lo que ocurre siempre en historia con las fuentes documentales, ¿no? Reflejan cómo era la vida, cómo se hacían las cosas, etc. Reflejan la burocracia, evidentemente, que había en la corte, en la corte española, que fue pues, un ejemplo de burocracia que se maneja en todo el mundo. Bueno, la vida de Cervantes, arriba he puesto cronografía de una vida agitada, ¿no? Yo no sé si era normal, porque uno lee novelas de aquella época y siempre los personajes están en batallas, en problemas, en líos. Y dices, bueno, ¿esto es que es la imaginación del escritor o es que realmente la vida era así? Pues posiblemente las dos cosas, ¿no? Imaginación del escritor, pero también eran vidas azarosas, porque eran vidas de peleas, eran vidas en donde la vida no valía mucho y había que abrirse paso poco menos que a estocadas para poder sobrevivir y para poder sobresalir. Entonces, la vida de Cervantes está llena completamente de episodios, de avatares que le ocurren, de problemas, de dificultades, y algunos más que no he puesto aquí, ¿no? Aquí he puesto simplemente los más importantes, ¿no? Entonces, uno de ellos es que después, cuando vuelve a España, vuelve por mar, desde Italia,
y la galera es apresada pues, por piratas, por corsarios berberiscos, ¿no? Corsarios porque tenían patentes de corso, más que piratas, es decir, los propios gobernantes del norte de África les autorizaban porque de esa manera pues, hacían un incremento de las arcas del Estado, ¿no? Y entonces a Cervantes le llevan preso a Argel, ¿no? También él escribe sobre eso, escribe alguna comedia, alguna de las comedias de teatro. Y bueno, ¿cómo era Argel en aquella época? Pues esto es 200 años después prácticamente, ¿no? Es un grabado del siglo XVII, bueno, 100 y pico años después, ¿no? Pero no habría cambiado mucho seguramente. Ahí estuvo preso Cervantes. Hay otros documentos, hay otros testimonios, especialmente están los relatos de él, de lo mal que lo pasó, de cómo andaban las cosas, de que, en fin, estaba siempre compartiendo con otros prisioneros en unas condiciones pues, poco menos que infrahumanas. Pero había una costumbre también, que era una orden religiosa, los trinitarios, mercedarios también, en este caso fueron los trinitarios, que lo que hacían era pedir limosna y hacer trabajos para liberar cautivos, ¿no? Entonces pagaron una cifra equivalente a unos $20.000 por el rescate de Miguel de Cervantes, que es una cifra realmente alta para la época, ¿no? Pero el caso es que lo liberaron y entonces pues pudo volver a su tierra, pudo volver a España, ¿no? Pues bueno, ¿dónde iba a ir? Pues él había nacido en Alcalá de Henares, el padre era barbero. Bueno, desembarca en Valencia, ¿no? Desembarca en Valencia. Pero resulta que tiene otro problema adicional, ¿no? Se va andando a Denia, que es un pueblo de Valencia, que muchos conocerán, porque tenía allí unos amigos, pero ocurre que en ese intervalo de tiempo pues desaparece un pescador y parece que también desaparecen sus bienes, ¿no? Entonces le echan la culpa a Cervantes. Joder, otro problema más, otro inconveniente más, ¿no? Entonces se rumorea que ha sido asesinado y que el autor del crimen ha huido a Argel. Y entonces Cervantes acaba de llegar de Argel, ¿no? Con lo cual pues le prenden, le someten a procedimiento, le interrogan y finalmente el pescador aparece con las manos en los bolsillos, silbando y diciendo, no, es que venía a dar un paseo, ¿no? Con lo cual a Cervantes le sueltan, pero el caso es que don Miguel no hacía nada más que meterse en líos uno detrás de otro. Curioso esa vida azarosa. Bueno, pues después de ello, del, del, de la experiencia desagradable, primero de haber estado preso, luego de que cuando lo liberan, pues de poco lo vuelven a meter preso otra vez, se viene a Madrid, ¿no? Y entonces en Madrid empieza una serie de intentos para conseguir un trabajo público. Su obsesión es ser funcionario público y que de alguna manera le dejen algún. Y entonces empieza a moverse allá por donde iba la corte. Hay un periodo en el que la corte se cambió de sitio y Cervantes iba detrás buscando que le dieran un empleo. En 1584 se casa con Catalina de Salazar, que vivía en un pueblo de Toledo, ¿no? Que se llama Esquivias. Algunos de vosotros seguro que lo conocéis, ¿no? Entonces viajó a Esquivias para buscar pues, unos derechos de autor, la colocación de unos libros y demás de un amigo suyo, y entonces conoció a esta persona, a esta chica, Catalina de Salazar. Digo esta chica porque realmente era una adolescente, ¿no? Parece que tenía muy poquitos años cuando se casa, ¿no? Perdón, vamos a volver atrás, a volver a ver a Catalina. Catalina de Salazar. Y bueno, pues entonces se pone a vivir en la casa donde estaba Catalina, que vivía con su tío, ¿no? Que es un señor que era un viejo hidalgo de un pueblo de Toledo. Entonces, bueno, antes de nada, ahí está la partida de casamiento de Miguel de Cervantes en Esquivias, el 12 de diciembre de 1584. Un documento
que yo no sé si calificarlo de contable, pero es la dote, es el inventario de la dote. Y usted, señor Cervantes, ¿qué aporta usted a este matrimonio? Bueno, pues mire, aportó pues todo esto, ¿no? Por ejemplo, pues aportó un majuelo, en términos del dicho lugar de Esquivia, donde dice en el apartado que caben 3 aranzadas y media, ¿no? Bueno, habrá que traducir un poco. Un majuelo es un viñedo, ¿no? Un viñedo nuevo, pero que ya empezaba a producir, ¿no? Es decir, claro, a medida que pasa el tiempo, pues los viñedos se deterioran, como bien sabéis perfectamente, en tierra de vinos, ¿eh? Y pierden valor, pero el nuevo, pues quizá pues está con toda su vida por delante, ¿no? Que tenga un valor mayor, ¿no? Por eso la dote subraya que es un viñedo nuevo, ¿no? Con un olivar grande que alinda con el majuelo de Lope de Salazar. Me encanta esta terminología, esta manera de escribir, ¿no? Apreciado en 30 maravedíes, es decir, están haciendo un ejercicio de valor razonable, de valorar al valor de mercado de ese momento la dote, ¿no? Y la dote se escribe, se pone ahí y queda constancia de ello, ¿no? Para que efectivamente pues justifique los derechos inherentes y el traspaso de esa propiedad a los bienes gananciales, ¿no? Al matrimonio, ¿no? Majuelo es una viña nueva que ya da fruto, una aranzada, para que os hagáis una idea, son 4.472 metros cuadrados, ¿no? La Plaza Mayor de Madrid, yo no sé Montevideo qué referencia poner, pero la Plaza Mayor de Madrid mide 10.000 metros, o sea que una aranzada serían la mitad de la Plaza Mayor de Madrid. Entonces 3 aranzadas y media sería como vez y algo más de lo que es una hectárea, que es lo que mide la Plaza Mayor de Madrid. Bueno, interesante, no puedo darme mucho tiempo, pero me encanta el brujulear cuáles son los bienes que están incluidos en esa dote. Y hay muchos más, 2 sábanas de lino, tasados en 22 reales, otras 3 sábanas pero de estopa, o sea, mucho peores, ¿no? 18 reales, otras 2 almohadas de lienzo llenas de lana con un deshilado y un acerico de lo mismo, ¿no? El acerico era esa pequeñísima almohada o almohadilla que se usaba para clavar alfileres, ¿no? Eso está valorado en 16 reales. Era una almohada grande para dormir y una almohada pequeña para los alfileres, ¿no? Curioso, ¿no? Entrañable, diría yo, ¿no? Una mesa de manteles alemaniscos en 11 reales. ¿Qué son los manteles alemaniscos? Son esos manteles típicos de cocina que tienen cuadros azules y rojos, ¿no? O azules y blancos, o rojos y blancos, que habremos visto que son como de hule, ¿no? Un cofre grande, encerado, barreteado con su cerradura y llave, 30 reales. Bueno, es enorme el inventario, pero esta es, no he cogido unas cuantas cosas, no he podido resistir la tentación y esta creo que es la última. Un banco pequeño en 2 reales y medio, esta es la última, decía. Otro banquillo de 4 pies, en medio real. ¿Cómo era la vida entonces, ¿no? Un banquillo de 4 pies pues tenía entidad suficiente como para que se incluyera dentro de una dote matrimonial. Lo que es más importante, una devanadora con su cajón en 4 reales y un badil de hierro en medio real. Una devanadora era para hilar esa tarea tan habitual que de vez en cuando pues todavía se ve en América, en los altiplanos, ¿no? La típica señora ahí en el campo que está hilando, ¿no? Pues esa era una parte de la dote, y el badil es un brasero, brasero normalmente de cobre, que suelen ser realmente piezas pues casi anticuarias, ¿no? Importante. Bueno, pues por ahí está la dote completa. Yo he sacado las cosas que, bueno, de pronto más me han llamado la atención. Bueno, pues una vez casado, se queda a vivir, como ya he dicho antes, con Catalina en la casa de Catalina, ¿no? Y allí convive con el tío de Catalina. Y entonces el tío de Catalina, por las descripciones que se hacen de la época, era un viejo hidalgo, al más puro estilo cervantino, ¿no? Al más puro estilo quijotesco, ¿no? Entonces, es más que probable que la convivencia con este viejo hidalgo le diera la idea, ¿no? Porque además el viejo hidalgo tenía una gran cantidad de libros de caballería en su biblioteca, ¿no? Por ahí tengo unos cuantos facsímiles, no los he puesto para no hacer demasiado largo esto, ¿no? Pero
pero libros de Lancelot, libros de todos los caballeros andantes de la época, que, bueno, pues seguro que Cervantes, no tendría mucho que hacer, pues se leyó, y entonces eso le dio la idea de hacer una obra de caballería inspirada también en su tío, que era su prototipo de viejo hidalgo ya en desuso, pero uno de los últimos supervivientes de lo que había sido eso, ¿no? Entonces, muy probablemente, ya digo, que este autor de esa firma, que es el, el tío de Catalina, tío político de Cervantes, pues estuviera un poco detrás de la génesis del Quijote. Siempre son interesantes las grafologías. Los expertos en grafología pues sacan muchas cosas de estas firmas, ¿no? Que a veces es lo único que tenemos en relación con determinados personajes, ¿no? Bueno, esa es la descripción que todos conocéis del Quijote, cuando empieza en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, ¿por qué dice de cuyo nombre no quiero acordarme? Luego lo veremos. Es muy posible que empezara a escribir esto en la cárcel, ¿no? No, bueno, vivía un viejo hidalgo, de los de lanza en astillero, a larga antigua. La descripción que hace de la comida es interesante. Seguramente responde a cómo se comía en casa de su tío, ¿no? Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches. Tolos y quebrantos es un revuelto de tocino, de bacon, llámenlo como quieran, un poco de chorizo. Es lo que se usaba en los entierros. En un entierro había que dar de comer a todos los que venían a acompañar al duelo, ¿no? Que duraba 3 días por lo menos, ¿no? Entonces se tiraba de la matanza, se tiraba de lo que había, y lo que había normalmente pues era trozos de tocino con chorizo que se revolvían en una sartén. Todavía en La Mancha se siguen sirviendo esos platos en los mesones cervantinos y demás, ¿no? No tanto en las casas particulares, que ya comemos de otra manera. Bueno, es interesante el vincular esa idea de que, claro, es lógico, ¿no? Pero no deja de ser interesante subrayarlo, ¿no? Las descripciones pues, responden a una realidad vivida por Cervantes. Bien, también nos preguntamos cómo era Cervantes. Yo creo que todos tenéis alguna imagen, ¿no? Pero pues, siempre es interesante profundizar un poco más en esas imágenes. Ese es un cuadro muy famoso del Greco, ¿no? Está en Toledo, el entierro del señor de Orgaz. Entonces, la mayoría de los personajes que hay ahí asistiendo al entierro están, claro, los santos son San Esteban y San Ignacio, San Agustín, perdón, San Agustín y San Esteban, ¿no? Pero los demás personajes están identificados. Y se supone que, bueno, hay muchos, por ejemplo, Juan de Austria sería encima de la mitra de San Agustín, este personaje bigotillo, se supone que es Juan de Austria. No sale en el cuadro porque lo está cortando, pero Felipe II, que era el rey entonces, claro, está en el cielo, con todos los santos, faltaría más, ¿no? Que lo fuera a poner en otro sitio, ¿no? Entonces, pues también es perfectamente identificable, ¿no? Y se supone que uno de los personajes que hay ahí, en concreto ese que acabo de señalar, es Cervantes. Es una de las descripciones, lo cual cuadra también con algún otro retrato que hay, no muchos, porque en aquella época tampoco era muy corriente el tener una cámara donde ni tan siquiera, bueno, en mi época con 36 fotos tenías que tirarte toda una excursión, ¿no? Te ibas por ahí de paseo 10 días y un carrete pues, tenía que durar 36 fotos, ¿no? Ahora ya no es así, pero en aquella época pues tampoco era tan frecuente. Por eso siempre es interesante el encontrar indicios de que efectivamente pues era él, ¿no? Pues bien, muy posiblemente sea ese, porque además estaba en Toledo en el momento en que el Greco pinta el entierro del conde de Orgaz, Cervantes estaba en Toledo, porque estaba la corte allí, o sea, se había ido detrás de la corte buscando trabajo, buscando apaños, buscando que le dieran algo, ¿no? Lo que había ocurrido siempre. Pero antes estaba en Toledo, repito, Y luego hay otro retrato que ya es bastante posterior, al cual hace relación cuando habla en las novelas ejemplares, retrato que le hace Juan de Jáuregui. Él cuenta que se ha hecho un retrato y en fin, pues así era y también el estudio grafológico, ¿no? Que hay unos cuantos, ¿no? Esa es la firma de Miguel de Cervantes Saavedra.
Si alguno quiere someterla a un proceso grafológico, pues ahí está. Y es curioso, pero bueno, hay estudios, ¿no?, sobre la firma, ¿no? Por ejemplo, este que tengo aquí, descubrió un Cervantes impetuoso, pasional, apasionado, extremadamente inteligente y con una gran capacidad de resurgir entre sus propias cenizas. Creativo, con golpes de ingenio sorprendentes, un hombre dinámico, puro nervio en acción, caballero andante entusiasta, claro, y optimista, que no perdía de vista sus sueños. Al día de hoy sería un emprendedor. Bueno, pues parece que el estudio grafológico de Cervantes pues pone de manifiesto pues, que era una persona con todas esas características, ¿no? Que era un tipo, en fin, pues no sé si decir un tipo viola, ¿no? Un tipo valioso, importante, ¿no? Bueno, volvamos a lo que nos traía, que era especialmente las cuentas, ¿no? Entonces, dos cometidos al servicio de la Real Hacienda. En 1584, ya lo anticipaba antes, pero después de haberse casado, pues vuelve a intentar la obtención de un cargo público. Brujulea, vuelve a Toledo, coincide con Felipe II y su cortejo de nobles, intenta irse a América, pide un puesto de gobernador en la América que era una colonia poco menos que recién descubierta, bueno, habían pasado, no llegaban a 100 años de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, ahí consigue que le den un primer empleo público. Después de dar tantas vueltas y de tanto insistir, pues le dan algo que visto objetivamente pues es poquilla cosa, pero bueno, pues para él pues debía ser el asegurarse un sustento, ¿no? Que es el que ya había comentado, el primero de sus dos puestos públicos, comisario real para llegar a provisiones para la Armada Invencible. Y ahí, en ese cometido, está desde 1587 hasta 1594. ¿Cuál es? Bueno, la Armada Invencible, ahí está dibujada, también es un dibujo de época, pero lo importante es que eran 130 navíos, 8.253 marinos, 2.088 remeros, 19.295 soldados de guerra, además de los marinos, ¿no? Los soldados iban encima del barco, además de, para el marino gobernaba y batallaba si era necesario, pero el soldado de guerra pues era el que hacía la guerra en definitiva, ¿no? Con el arcabuz y demás, ¿no? O sea que había que habituallar, había que dar de comer pues a 8.253 más 2.000 remeros, que ya son 10.200, más 20.000, que ya son 30.000, ¿no? O sea que había que dar de comer a 30.000 personas metidas en una hazaña impresionante, ¿no? Entonces eso significó pues, que se hicieran muchos oficios, muchos encargos, muchas comisiones, ¿no? Bien, dedíquese usted a comprar bienes. ¿Qué se compraba? Harina para hacer galletas, aceite, especialmente, trigo, para luego molerlo y hacer harina, ¿no? Total. A Cervantes en concreto lo mandaron a un pueblecito de Sevilla, que se llama Écija, a embargar una buena parte de la cosecha de trigo y cebada, a cambio de vales reales que serían pagados cuando hubiera fondos. O sea, embargar no significa quitar, pero sí significa aprehender a cambio de una contraprestación de manera obligatoria, ¿no? O sea, que no era una tarea ni fácil ni cómoda. Tenía que ir a los agricultores y decir, a ver, enséñeme usted su silo, enséñeme usted su grano, bueno, pues todo esto me lo llevo y le pago tanto. Y encima no le pago en metálico, le doy unos vales reales, que algún día pues usted podrá cambiar, se va a la hacienda pública y podrá cambiar esos vales reales por efectivo, ¿no? Total, que no era realmente un plato de gusto, ¿no? De todas formas, pues Cervantes tenía un mandato imperativo, de manera que él pues, tenía facultad pues, para embargar, secuestrar bienes, aprender bagajes, carros, carretas, etc., ¿no? Pero no era la primera vez que alguien pasaba por allí, porque había habido un anterior comisionado ya, que al parecer pues, había embargado 7.500 fanegas de trigo y 500 fanegas de cebada, pero que todavía no habían cobrado los campesinos. Entonces, ya nos podemos imaginar cómo recibieron a Cervantes, de uñas, lógicamente, ¿no?
Pero bueno, entonces Cervantes hizo lo que pudo, ¿no? Para más INRI, para más circunstancias adversas, pues resulta que la cosecha de aquel año no había sido buena, con lo cual, pues un argumento más para que lo recibieran de uñas. ¿Qué pasó? Pues que tuvo montones de problemas, montones de disputas, montones de líos, trató de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Écija para decir, bueno, vamos a, entre todos, pues, hacer cifras y prorratear cuánto podemos sacar, cuántos. El ayuntamiento dijo que ni hablar, que no ponían ni un céntimo, y entonces, claro, pues Cervantes tuvo que hacer uso de su capacidad de expropiar, y entonces empezó a expropiar bienes. Entonces, bueno, pues se montó la marimorena y le declararon persona non grata, le echaron del pueblo, poco menos que lo tiraron al Pilón o a algún río, pero lo más quizá sonoro es que, como quiera que también embargó bienes del párroco, pues les comulgaron, ¿no? Les comulgaron por primera vez. La Iglesia excomulgó a Cervantes por embargar bienes eclesiásticos. Hay unos cuantos documentos, este es interesante, es un poder de Cervantes a un procurador, notario, llámese como se quiera, Fernando de Silva, para pedir que le absolvieran de la excomunión. Ya mire usted que me han excomulgado y esto, pues, en aquella época, pues era realmente grave para un cristiano, ¿no? Y todos eran cristianos, ¿no? Iba con el San Benito, iba con la etiqueta de mire usted, este señor ha sido excomulgado, no puede entrar a la iglesia, es un impío infiel, ¿no? Bueno, es una historia muy interesante y creo que larga, ¿no? Y laboriosa, ¿no? Porque recibió varias comisiones, iba a un sitio, sacaba trigo, rendía cuentas, no sacaba todo el que podía, todo el que debía, pero tenía que rendir cuentas y le daban otra comisión y ahora vaya usted a otro sitio, y ahora usted vaya a este otro sitio, ¿no? En general, pues con datos interesantes, por ejemplo, los campesinos vendían a 26 reales la fanega en un año concreto, en 1593, de los varios años que estuvo haciendo este cometido, y el precio de tasa que pagaba Cervantes era de 14 reales la fanega, y encima no pagaba al contado, ¿no? Es decir, casi la mitad. Más a más lo que decía antes, ¿no? Que la gente pues, no estaba para nada contenta, que todo eran problemas, fue un trabajo realmente incómodo. Pues algo tenía que hacer el bueno de Cervantes. Existen de esta tarea de Cervantes las siguientes 4 cuentas, ¿no? Una, cuentas del cargo y data del aceite que sacó en Écija y Marchena en el año 1588. Él estuvo 7 u 8 años en esa tarea, tiene que haber muchas más cuentas, pero se han perdido. Pero afortunadamente pues quedan algunas como muestras, ¿no? Se sabe perfectamente de qué años son y de qué son porque la cuenta lo dice, ¿no? Obvio, la obviedad que estoy diciendo, ¿no? Cargo y data del aceite que sacó en Écija y Marchena en el año 1588. Lo llama así, que sacó. Luego, relación jurada de los gastos menores que hizo en la molienda que tuvo en la ciudad. Esta es una cuenta, pero de gastos, ¿no? Luego, bueno, el orden en que están saliendo es un problema de diseño de la diapositiva, no tiene nada que ver, ¿no? Relación del cargo y data de los maravedíes recibidos por él para la conducción del aceite de Écija es una cuenta de gastos. O sea, la 2 y la 3 son cuentas de gastos. Y la cuarta, de nuevo, es una cuenta de trigo y cebada sacada, embargada, digamos, ¿no? Llamo vuestra atención sobre las fechas, ¿no? La primera se hizo con 3 años de retraso. Después parece que mejoró un poco. La segunda se hizo con 2 años de retraso. La tercera no tengo la fecha, pero la cuarta ya se había aligerado, se había aprestado, se había aprontado y solamente hizo la cuenta con 1 año de retraso. Esas cuentas se presentaban ante la hacienda pública, evidentemente, y era la que tenía que pagar los bienes que se habían embargado y darle una especie de sueldo a Cervantes, aparte de pagarle los gastos, ¿no? Los gastos suplidos, los gastos que justificaban. Pues esas son las cuentas existentes que son más que suficientes para ver un poco, para hacerse una idea, ¿no? De cómo se llevaban las cuentas o de cómo Cervantes llevó las cuentas.
No voy a examinar las 4 porque sería aburrido, pero voy a tomar alguna muestra, ¿no? Pero antes decir que como característica peculiar, pues claro, no eran cuentas por partida doble, eran cuentas por partida simple, ¿no? Porque a veces en España llamamos, mire, eso es como la cuenta la vieja. Bueno, pues poco menos, ¿no? Pero la partida simple, que se llamaba método de cargo y data, es un método que tiene su organización, que tiene su filosofía, que tiene su procedimiento, su mecánica, ¿no? Entonces, se llama también método de cargo y data por lo siguiente, ¿no? Imaginemos, Cervantes cobra de Juan Pérez 300, de Pepe Gómez 200, de Jaime López 500 y de Dolores Fuerte 400. En total 3 y 2, 5 y 5, 10 y 4, 14, ¿no? Ese es el cargo, es lo que ha cobrado. Digamos, me he hecho cargo de, podría ser la palabra. Hay muchas explicaciones de por qué se llama cargo y data, ¿no? Pero una de ellas pues, puede ser esa, ¿no? Y entonces, Cervantes, de esos 1.400 que ha recaudado, ingresa 1.200 en la Real Hacienda, ¿no? Entonces, el cargo son 1.400 y la data son 1.200. El descargo podría ser una manera de llamarlo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Cervantes se ha hecho cargo de esas cantidades y las debe a la Real Hacienda. Y en el momento en que las ingresa, pues se produce el descargo, ¿no? Ingresa parte de lo cobrado a la Real Hacienda. Con lo cual, pues queda un saldo, ¿no? La cuenta normalmente se cerraba poniendo de manifiesto el saldo, ¿no? Eso es una partida simple, un poco evolucionada, un poco, no es tanto la cuenta de la vieja como decía antes, pero algo parecido, pero con una sistemática que siempre era igual, ¿no? El cargo lo que recibo, la data lo que entrego y el saldo alcance, pues lo que me queda pendiente, ¿no? Y era en este caso, pues que Cervantes tiene 200 pendientes de ingresar. Todas las cuentas de Cervantes son por cargo y data, porque aunque la partida doble en Venecia, por ejemplo, los mercaderes, los bancos, pues ya lo utilizaban, algunos comerciantes también, estamos hablando de 1580 y tantos, es decir, 90 años después de que Pacioli escribió su famoso tratado de partida doble, que no la inventó, sino que ya existía la partida doble, pero las cuentas de Cervantes las sigue llevando por partida simple, porque seguramente para él la partida doble sería algo excesivo, ¿no? De un nivel incluso hasta demasiado para el tipo de cuenta que era. Era una práctica habitual, era muy normal que ese tipo de comisiones, ese tipo de encargos, ese tipo de servicios públicos, las cuentas pues se seguirán llevando por partida simple, por el procedimiento de cargo y data, en vez de por partida. En cualquier caso es interesante. Veamos una de las cuentas, por ejemplo, ¿no? Esta, ¿no? Relación jurada, confirma autógrafa de Cervantes, del cargo y data del aceite que sacó de Cija y Marchena en el año 1588. Es la primera de las cuentas, ¿no? Bueno, ¿qué pone ahí? Pues toda la historia, la va contando, el dicho Miguel de Cervantes, declaración jurada del aceite que sacó de Marchena y Écija. Ojo, hace una anotación, que después de haber presentado el dicho Miguel de Cervantes esta relación jurada, se tornó a presentar otra. Oiga, mire, que es que he hecho pues una adenda, un ajuste complementario, ¿no? Una cuenta complementaria, ¿no? Bueno, interesante. Vuelve a escribir en relación del cargo y data, del aceite que yo, Miguel de Cervantes, comisario, etcétera, saqué por comisión del señor proveedor general Antonio de Guevara de la ciudad de Cija y tal. Bueno, cargo de aceite. Es decir, ¿qué es lo que ha recibido? Bueno, pues aquí hay una larga lista de las partidas que ha ido recibiendo. Hágome cargo de 2.515 arrobas de aceite, que por comisión y orden del dicho tal. Bien, ojo, esto está en números romanos. Las cantidades, oiga, pero en 1580 y muchos seguían usando números romanos. Miren, contabilidad sí, seguían usando números romanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque decían que los números arábigos eran más fáciles de falsificar, ¿no? De adulterar. Entonces se seguían usando números romanos, es curioso. Aparte, los números arábigos tardaron en entrar porque eran números del enemigo, el enemigo de la cristiandad, ¿no? Los árabes. ¿Cómo es posible que usemos ese invento si es de infieles, ¿no? Es curioso, porque pónganse ustedes a hacer una división con números romanos, ¿eh? Lo que significa para el progreso
científico en general, la numeración árabe, ¿no? Pues no, Cervantes y los contables seguían haciendo cuentas en números romanos porque eran más difíciles de falsificar. Vale. Bueno, ahí está expresado. Es una partida de la viuda de Espinel en números romanos, 143 arrobas. Y así sucesivamente, ¿no? La doctora no sé cuántos, 566 arrobas. Valderrama hijo, 32 arrobas. Doña Juana de Manrique, del pago de los madroñales, 3 leguas más allá de Écija, 255 arrobas. Bien, ahora, de Marchena, ¿no? Que es otro pueblo. Bueno, pues a Écija y Marchena. Alonso Jiménez tanto, Hernández Gregorio tanto. Bueno, pues esas son las cuentas de Cervantes que se conservan. Una de ellas, primer bloque, ella ha dicho que había 4 bloques, pero sigue contando, de fulano de tal tanto, de Jorge Rodríguez portugués tanto, hay un subtotal, el doctor Gonzalo Hernández médico tanto, y ese es el total, 2.515 arrobas que ha sacado de su cometido en Écija y Marchena. Bien, entonces las entrega, y esa es la data, hasta ahí es el cargo. El día que las entrega, pues se nota que las ha entregado a la Hacienda Pública, ¿no? Finaliza el cargo diciendo que de ese importe se hace cargo y le da la data, diciendo que las ha entregado. Bien, hay errores en las cuentas. En estas no tanto, pero en las que hay después, en las que son de la tercera comisión, pues hay bastantes, pero bastantes errores. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, no le coincide la data con el cargo, ¿no? Es decir, como si él recibiera un importe de la recaudación y luego lo que entrega es otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha habido? ¿Una merma? ¿O es que se ha olvidado? ¿Ha habido una merma en el aceite o en la harina? Pues puede ocurrir, ¿no? Siempre pues, puede que la haya habido. Bueno. Luego, esta otra cuenta, decía que no las iba a ver todas, pero esta cuenta es de gastos. Está claro que la anterior era del trigo y del aceite que se había sacado, y esta cuenta es de gastos. Es entrañable, son 3 cuentas. Cervantes en esta última, ahí pone que es una relación jurada de los gastos que ha tenido. ¿Quién se la firma? Miguel de Cervantes Saavedra. Una rúbrica, se puede estudiar en qué medida evolucionaba, en qué medida estaba cansado ahí, lo tenían harto, los de las recaudaciones y demás. Aquí también esto es entrañable, es la suma de lo que hay en las 3 cuentas, para sacar el total, en fin. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, este primer cometido, que recuerdo que era el de ser comisionado para el abastecimiento de la Real Armada Invencible, pues termina bruscamente, porque se descubre un escándalo en el aprovisionamiento de las galeras. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues gente que decía que había cobrado cosas que no había cobrado y que había justificantes que se habían pagado, pero que no se habían recaudado los aceites correspondientes, con lo cual el que había recibido el dinero pues se lo había quedado y había hecho una justificación pues seguramente falsa, ¿no? Eso significó, como decía ya hace un rato, pues que hasta hubo gente que pagó con la cárcel, ¿no? Pero a Cervantes le investigaron y no le descubrieron nada raro. Pero se quedó sin trabajo, porque Felipe II dijo, esto se ha acabado, voy a cambiar a todo el personal que se ha ocupado de esto, porque ya no me fío un pelo de nadie, de los que había, por si acaso. Y entonces, pues Cervantes se quedó sin trabajo. Vuelta a empezar de nuevo, ¿qué hay de lo mío? ¿Dónde puedo...? Esta es la trama, esta es la descripción de la trama fraudulenta que responde a lo que acabo de decir, ¿no? Decían que se enviaban provisiones a las prisiones de África, el proveedor general daba la orden para el envío, el contador de abastecimientos asentaba la falsa orden en sus libros como si fuera verdadera, otros oficiales certificaban que se cargaba el género en los barcos y otros finalmente atestiguaban que las naves se habían perdido en una galerna o que habían sido apresadas por piratas berberiscos, ¿no?
Con lo cual, pues todo el lío en el cual estaba implicado un montón de gente, bueno, curioso, ¿no? A veces hasta suena a cosas que están pasando habitualmente actualmente, ¿no? Bueno, insisto en que Cervantes pues, fue investigado, pero no le pudieron descubrir ninguna irregularidad, ningún cargo, y lo que ocurrió fue que se quedó de nuevo sin empleo. Bueno, entonces es cuando pide irse a América, pero daros cuenta a lo que aspira, ¿no? La contaduría del nuevo reino de Granada, la gobernación de la provincia de Soconusco en Guatemala, o el puesto de contador de las galeras de Cartagena, Cartagena de Indias, evidentemente, o corregidor de la ciudad de La Paz. Felipe II le dice que no, que está muy bien donde está, con lo cual pues tiene que buscarse otro empleo. Y el segundo empleo que se busca es el de recaudador de impuestos provisional. Bien, ya queda poco porque esto es breve, pero en cualquier caso, importante, ¿qué es lo que le encargan al pobre Miguel? Caramba. Pues le encargan cobrar atrasos, oiga, impuestos impagados, se puede llamar eso, cobrar atrasos. Mire, esto no se ha conseguido cobrar por la hacienda pública, vaya usted y cóbrelo como sea, ¿no? Con lo cual, pues tampoco fue ni mucho menos un trabajo ni fácil ni grato. Le pidieron fianza, como decía ahí, y la fianza pues la hizo pues a lo mejor con el acerico, con la almohada, en fin, con bienes de la familia que pudieran pues de alguna manera cubrir posibles irregularidades de Cervantes. Bien, cobra con dificultades, no cobra todo, pero algo ya cobra, ¿no? Cobra también con líos, cobra también con broncas, cobra también con discusiones, cobra también con peleas, cobra también con episodios en los que le echan del pueblo, en los que le quieren mantear, en los que le quieren, no sé, cuando en algún momento Cervantes en el Quijote describe el manteo de Don Quijote y de Sancho Panza, pues uno puede pensar que está describiendo una vivencia propia, ¿no? Que le ha ocurrido a él en alguno de los pueblos en los que le han hostigado abiertamente por su intento de cobrar impuestos impagados, ¿no? Bueno, entonces cuando termina esa misión, que ya es la última, vuelve a Madrid con parte del importe cobrado para ingresar a la Real Hacienda. ¿Se supone un desenlace feliz? Pues no, porque resulta que para no pasar Sierra Morena, Peñaperros, toda la Mancha, hasta Madrid, desde Andalucía, procedimiento al que hoy se hace nave, ¿no? Porque yo recuerdo, estábamos 10 horas o 12 horas en hacerlo, el viejo SEA 600, ¿no? Entonces compra una libranza a un banquero de Sevilla, Simón Freire, banquero, eran judíos los banqueros, el dinero estaba en manos de los judíos, por eso también la expulsión por parte de los reyes católicos. Pero resulta que el banquero quiebra y cuando llega a Madrid se queda con el papel y sin poder cobrar el dinero de la recaudación para ingresar a una hacienda, con lo cual menudo lío, otra desgracia adicional, ¿no? Y desde luego no de pequeño tamaño, ¿no? Bien, afortunadamente tuvo un buen desenlace porque con dificultades y con peleas, pero consiguió demostrar que él tenía derecho a estar en la masa de la quiebra y entonces le pagaron prácticamente la totalidad de los importes que debía por el pagaré el señor banquero Simón Freire, ¿no? Curioso, ¿no? Un lío más. Bueno, ¿es el último? Bueno, todavía queda alguno más, por ejemplo este, ¿no? Presenta cuentas del resultado de su comisión de cobro. Llega a Madrid y dice, mire, esto es lo que he cobrado. Entonces le dice, mire, justifíqueme lo que ha cobrado y justifíqueme los impagos, lo que no ha cobrado, ¿no? Bueno, mire, es que, joder, Simón Freire, los bandoleros, lo que me ha ocurrido, pues no, pero tiene usted que justificar. No, mire, hay una parte que no puedo justificar. Son impagos, no me han cobrado, pero no puedo justificar que un impago, porque yo no he llevado a un notario, un escribano, para decir, bueno, págueme usted, no le pago, pues firme aquí que no me paga, ¿no? Esa sería la forma de justificar. Entonces, claro, ¿cuál era la sospecha? Pues la sospecha era que había cobrado más cosas, que había dicho que no las había cobrado y que no había ingresado ese importe en Hacienda, ¿no? En definitiva, discrepancias entre los datos de la contaduría, que era lo que se suponía que había cobrado, y las cuentas de Cervantes, que era lo que Cervantes declara que ha cobrado. Oiga, que usted ha cobrado menos de lo que tenía que haber cobrado. Vamos a suponer que usted se está embolsando
la diferencia. Oiga, que no, pues justifíquelo. Pues mire, que no puedo porque no les he pedido justificante de que no me pagaban porque bastante enfadados estaban como para decirle, ahora, póngame por escrito que no me pagan, ¿no? Total, le metieron en la cárcel. Metieron en la cárcel. Entonces estuvo preso desde septiembre de 1597, creo que fueron 7 meses, en la cárcel real de Sevilla, ¿no? Bien, en abril de 1598 fue liberado. Los Cervantes en la cárcel dicen, bueno, ¿y ahora qué hago yo para matar el tiempo, ¿no? ¿Puedo hacer solitario? Ah, no, mira, voy a escribir un libro. Hombre, ¿va a escribir un libro? Sí, voy a escribir un libro. Se va a llamar Don Quijote de la Mancha, ¿eh? Las aventuras y desventuras del glorioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En ese momento es cuando Cervantes gestó el libro contando todas sus experiencias, contando todas sus vivencias, la cantidad de gente que conoció en las fondas, en los pueblos, en los ayuntamientos, en los concejos, en las parroquias, en las discusiones con los pueblerinos, todo eso está reflejado. Es una especie de autobiografía de las vivencias que él pudo tener en sus avatares al servicio de la ciencia. Bueno, interesante esa imagen de Cervantes pensando, escribiendo y memorando y al mismo tiempo poniendo por escrito en la prisión sus andantes, ¿no? Bueno, la conclusión creo que está clara, ¿no? Lo mucho que el Quijote, como obra inconmensurable de la literatura mundial, le debe a la contabilidad. Quijote se escribió porque Cervantes fue a la cárcel por culpa de unas cuentas que no fue capaz de justificar adecuadamente, ¿no? Si Cervantes no hubiera ido a la cárcel por culpa de la contabilidad, pues seguro que habría escrito el Quijote, me estaría rondando la idea en otro lugar, ¿no? Pero como realmente fue así, pues hay que vincular la idea que estáis manejando ahí, lo mucho que a Quijote le debe a la contabilidad. Bueno, pues esa es la historia. Hemos analizado las cuentas, que quizá era lo importante desde el punto de vista contable, y hemos vivido pues una historia que creo que sirve muy bien como colofón, como broche relajado, ¿no? A lo que ha sido pues una serie de aportaciones de mucho más valor científico, intelectual y contable que esta era simplemente pues un divertimento, un relato de las andanzas contables de nuestro autor universal por excelencia en lengua castellana. Ojo, un recuerdo a Mario Benedetti, por supuesto, también es de los grandes. Otro día podemos hablar de él en otro congreso, porque él fue contable en un garaje. Él empezó también haciendo cuentas. Hay muchos ejemplos de personas que han sido importantes figuras de la literatura, que en un momento determinado de su vida pues han hecho funciones contables, ¿no? Es un vínculo interesante también entre Cervantes y Benedetti. Y aparte del premio Cervantes, que Mario Benedetti, el cual admiro profundamente, que tuve ocasión de conocer, en ocasión del premio Cervantes lo tuve en la universidad, lo invité a la universidad y pareció una persona entrañable. Bueno, pues muchas Muchas gracias. gracias a ti, Jorge, por Esa es la la brillante historia. presentación de siempre. Un placer escuchar toda la historia que nos explica, conocer la historia nos explica nuestro presente, ¿no? Yo me cuestionaba si no tendríamos algún antepasado, pariente de Cervantes que haya llegado por estos lares, porque esto de que se quedaba con una parte de la recaudación es muy de la región, si me permitís. Entonces, me parece que, en broma, alguno de sus posteriores descendientes que se fueron corriendo de España pueden haber llegado perfectamente a nuestras lares. En fin, nada, muchas gracias por tu brillante presentación, un placer que estés cerrando las actividades con nosotros y esperamos que pronto te podamos tener presente por acá. Tengo Ojalá, sí. saludos, Mónica que dice siempre brillante, y otros participantes que te agradecen la presentación y que te saludan calurosamente. Muchas gracias, ha sido un gusto y me he ido de hora
porque me he encontrado muy a gusto. Entonces esa conexión mental, cuando uno está delante de un auditorio lo nota. Quizá con videoconferencias es más difícil notarlo, pero yo también lo he notado, ¿no? No sé por qué, había unas vibraciones que me he encontrado a gusto y por eso se me ha alargado un poco más el tiempo de lo habitual, pero bueno, quizá no haya sido tan... Especialmente te saluda Enrique Cartier diciéndote deliciosa tu presentación, y su señora Inés dice que es una maravilla que hayas puesto al gran genio español en el Congreso, gracias a las cuentas mal hechas. Así que gracias por tu participación. Muy bien, es un gusto. Abrazo Muchas virtual. gracias.